Cordial saludo, estimados docentes, estimados compañeros. Me presento Víctor Javier Díaz Casagua, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Me encuentro el día de hoy realizando la exposición del módulo Derecho Constitucional Colombiano 1 con base a la fase 2, Conocimiento, en donde se analiza el caso, la casuística relacionada con un grupo de personas, de familias que viven en el asentamiento de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, en donde por esta condición social que presentan estas familias son sometidas a un proceso de desalojo por parte de la alcaldía de Bogotá. Frente a esta situación de desalojo, se puede tener el antecedente que estas familias han vivido en este asentamiento por un periodo de 10 años, en donde la decisión y la acción tomada por la alcaldía es demoler este lugar en donde están residiendo estas familias y en el lugar construir un proyecto de vivienda social. Vale recalcar que estas familias no han recibido ningún tipo de indemnización adecuada y el proceso de desalojo se ha desarrollado sin ningún tipo de orden judicial, violando claramente los derechos fundamentales, los derechos colectivos de las personas que se ven afectadas por este desalojo. Tampoco tienen una alternativa propuesta de vivienda digna y muchas de ellas están obligadas a vivir en las calles, de igual manera sin recursos y condiciones de una vida digna. En cuanto a una calidad de vida que garantice la supervivencia de estas personas. Entrando ya en el análisis del caso de la casuística, se puede determinar que los derechos fundamentales o los derechos vulnerados a estas familias durante el procedimiento de desalojo, sin una orden judicial, pues se afectan los derechos fundamentales de las familias que viven en el asentamiento del sector Usme, como son el derecho a la dignidad humana, el derecho a la vivienda, el desalojo forzoso generado por esta alcaldía, sin una orden judicial genera una violación al derecho a la libertad de movimiento, derechos colectivos como espacio, la seguridad y la seguridad pública. De igual manera se viola el derecho a la vivienda adecuada, viola el derecho a la alimentación, a las necesidades del agua, a la salud, a la educación y al trabajo, y a la violación de la seguridad personal al ser objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya haciendo un énfasis de cuáles son las partes involucradas, podemos determinar que en este caso tenemos dos partes. Uno, las familias que están viviendo en el desalojo, están viviendo en este asentamiento, y la alcaldía con todo ese equipo que viene a hacer el desalojo forzado. En cuanto al procedimiento ejecutado por parte de la alcaldía, se puede establecer que genera un impacto político. Debido al procedimiento se genera una grave violación a los derechos humanos, en particular a la vivienda adecuada, por las faltas de política de gobierno para la construcción de viviendas, carencia de políticas estrictas que controlen las invasiones de tierras por parte de personas de escasos recursos, carencias de igual manera en políticas que protejan a las personas, aumenten sus condiciones económicas para permitir un aumento de la calidad de vida mediante buenas oportunidades que permitan tener una vivienda digna o una fuente de ingreso, educación y satisfacción a sus necesidades básicas. De igual manera se presentan unas deficiencias en los planes de ordenamiento territorial en el POC y este desalojo constituye una grave violación en los derechos humanos, en particular al derecho de una vivienda adecuada. De igual manera se genera un impacto económico en este procedimiento porque las familias desplazadas en el asentamiento se ven afectadas porque no cuentan con una vivienda, se ven obligadas a vivir en las calles, no tienen fuente de empleo, sin ingresos, sin oportunidades de subsistir, sin educación, sin una vida digna para sus hijos, lo que lo lleva a generar situaciones de violencia, de mendicidad, a generar carencias de la dignidad humana, violando los derechos sociales, económicos y culturales, así como la violación total de los derechos colectivos y ambientales frente al uso de herramientas jurídicas como la acción de tutela
para defender estos derechos fundamentales, como la acción de tutela que puede proteger los derechos fundamentales, las acciones de grupo, las acciones populares y todos los recursos jurídicos que pueden tener estas familias para poder defender sus derechos afectados. De igual manera se presenta un impacto social frente a este procedimiento, en donde presentan una afectación de los derechos sociales por parte de la Alcaldía de Bogotá en el sector de Udme. Es notorio debido al desalojo forzado de familias sin orden judicial, obligándolos a vivir en las calles como indigentes, y es claro que la ley establece que los desalojos sin orden judicial son ilegales. Por tanto, el procedimiento desarrollado por la alcaldía fue ilegal, obligando a que las familias tengan una vida de miseria, desolación y sin oportunidades de sobrevivir y salir adelante. En cuanto al impacto ambiental, se puede determinar que el impacto se genera teniendo en cuenta que estas se ubicarán en las calles, afectando el suelo, la fauna, la flora, el ecosistema, debido a que estas personas, al tomar como residencia las calles para poder subsistir, tendrán que ejercer mendicidad, algunos a quitarle los elementos o las propiedades a las otras personas, generando inseguridad, violencia, contaminación de las calles en las vías, tala de árboles por las actividades rutinarias ejercidas para sobrevivir, teniendo en cuenta que no tienen otra opción, viéndose afectados los derechos colectivos y ambientales. En cuanto al impacto cultural, se puede establecer que al ser desalojadas estas familias pierden su identidad, pierden su calidad de vida, sus condiciones de vida, quedan desahuciadas, sin oportunidades de vivir, teniendo en cuenta que son sacadas de sus casas, sin brindarles ninguna ayuda económica, dejándolos a la deriva en las calles, teniendo que sobrevivir por sus propios medios, desde cero, haciéndolos incursionar en la violencia, en la miseria, en el microtráfico, en el consumo de sustancias psicoactivas, creando con esto un estereotipo por parte de la comunidad de inseguridad, de medio y peligro de tener estas personas en las calles del sector, generando un rechazo notorio en la comunidad. Estas consecuencias por la violación genera el detrimento de los derechos fundamentales de esta familia al ser desalojadas a la fuerza y sin ningún tipo de apoyo económico, sin ningún tipo de beneficio de salud, educación y psicología. Agradezco la atención para este espacio y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.